día, estimados hermanos. Este miércoles 17 de marzo del 2021 reciban un fraternal saludo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. ¿Soy que la Biblia nos enseña acerca de Dios? Hemos recordado cómo Él se ha autorrevelado en su palabra. Recordamos también su esencia de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Evocamos sus nombres y sus atributos y la semana pasada recordamos su determinación o decreto en la obra de la creación del universo. Hoy meditaremos en otro de sus decretos, el cual no dejará de sorprendernos y de darnos grandes motivos de agradecimiento. Ese decreto es la providencia. Recordemos que en la Biblia se nos relata que Dios, por su voluntad y con el poder de su palabra, creó todo lo que existe. Y también en la Biblia se nos dice que toda la creación es sostenida por su palabra de poder. De ello no tenemos duda alguna. Saber eso nos conduce a reconocer la doctrina de la providencia, porque Dios no solo creó el mundo, sino también lo sostiene. Esto tiene que ver con la preservación, dirección y control de todo lo creado. La providencia es una actividad divina continua en la cual Dios cuida y preserva toda su creación. Participa activamente en todo lo que ocurre en el universo y dirige todas las cosas hacia un fin predeterminado. En la definición anterior, notamos 3 elementos. Primero, que Dios es el creador. La segunda es la actividad de cuidar y preservar su creación, función que realiza de manera continua. Y 3, que Dios tiene un propósito determinado para todas las cosas. Reflexionemos en cada uno de estos elementos acerca de la providencia divina. Primero, que Dios es el creador y conservador de su creación. La providencia divina es la obra continua de Dios, en la cual sostiene todo lo que existe. Todo lo creado permanece así porque Dios día con día manifiesta su poder. Por eso, todas las cosas retienen su ser y actividad. Saber esto nos da consuelo y seguridad porque todo está conservado, sostenido, protegido, atesorado y sustentado como propiedad de Dios, con funciones y propósitos muy especiales, sobre todo el de la redención. Encontramos tal doctrina en los pasajes siguientes. El Salmo 136, 25 nos dice que Jehová da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Colosenses 1:17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 2. La cooperación y o concurrencia divina. A las criaturas racionales sujetas a la soberanía de Dios se les concede dirigir sus actividades. A esto se le llama cooperación, lo cual implica voluntad, decisión, firmeza para realizar una actividad. Pero debemos reconocer que siempre estamos bajo la voluntad soberana de Dios. Un ejemplo de cooperación lo podemos ver en la historia de Sansón, quien se enojó y en su furor decidió tomar venganza por su propia cuenta. Esa decisión de venganza fue empleada por Dios para liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos, historia que podemos encontrar en el libro de Jueces capítulo 15. Filipenses 2:13 nos dice que es Dios mismo quien realiza en ustedes el querer y el hacer, más allá de la buena disposición que tengan. El resto de la naturaleza, como los animales que actúan por instinto,
las plantas que están sujetas a ciclos, las fuerzas de la naturaleza como el mar, vientos y tormentas, todos ellos participan actuando en la providencia de una manera más automática y sus actividades concurren, esto es, que actúan de una manera mecánica. Pero sepamos y recordemos que sirven para cumplir los propósitos de Dios. Un ejemplo de concurrencia. El salmista en el Salmo 104:21 dice que los leoncillos rugen ante la presa y piden a Dios su alimento. Nosotros sabemos que los leones normalmente buscan su propia comida. Tienen el instinto para cazar y para ello están bien capacitados y equipados con garras, dientes y destreza muscular que los ponen en situación privilegiada para proveerse de su comida. Pues toda esa adaptación es por la providencia o cuidado de Dios en su creación. Mateo 5:45 nos dice: así serán verdaderamente hijos del Padre que está en los cielos, pues Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. En Hechos 14:17 se nos dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos el bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Tercero, el gobierno de Dios. Cuando hablamos del gobierno divino, hacemos énfasis en el control de Dios sobre la totalidad del universo. No hay elementos sueltos en el universo. No hay nada que se escape al control que tiene Dios en su creación. Nos conviene recordar que esto es una actividad incesante de Dios por la cual gobierna todas las cosas de modo que sirvan con el objeto para el cual fueron creadas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos presentan a Dios como Rey del universo, quien rige y dirige toda su creación. Así que el gobierno divino es universal. El Salmo 103:19 nos dice que Jehová estableció en el cielo su trono, su realeza lo domina todo. Y Daniel 4:34 y 35 nos dice que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Y dijo Nabucodonosor: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es interminable y su reino por todas las edades. Lo prodigioso y que a veces no tomamos en cuenta es que la providencia de Dios abarca aún a los seres más insignificantes o lo que parece accidental o intrascendente, pues Dios está en control de ello y su palabra así nos lo enseña. Mateo 10, versículos 29 al 31 nos dice: ¿no se venden 2 pajarillos por poco dinero? Sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra si vuestro Padre lo permite, pues aún ustedes tienen contados hasta el último cabello de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que todos los pajarillos. Proverbios 16:33 dice que los dados se tiran en el tablero, mas la decisión depende de Jehová. En la providencia hay un inciso especial que es muy importante que distingamos. Esto es la providencia extraordinaria o milagros. En la providencia especial de Dios, los cristianos nos podremos maravillar, pues son los milagros que Dios realiza y que no dejarán de sorprendernos. Un milagro es una obra sobrenatural de Dios, es decir, una obra que Dios ejecuta por su voluntad y sin la mediación de causa secundaria. Aun
cuando Dios aparentemente puede usar una causa en la ejecución de ese acto milagroso. Lo hace de forma tan extraordinaria que tal obra es siempre algo sobrenatural. Han existido, existen y existirán escépticos que niegan los milagros diciendo que son imposibles y que rompen las leyes de la naturaleza, pero están en un grave error, pues las leyes de la naturaleza están regidas para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El hecho de que Dios obra generalmente de acuerdo a un orden definido no significa que pueda apartarse del orden establecido y producir actos extraordinarios por un simple acto de su voluntad, y esto sin violar el orden de la naturaleza. Ciertamente, los milagros no son imposibles para un Dios omnipotente. Además, los milagros son medios de la revelación divina. En el libro de Números, capítulo 16, 28, nos dice que Moisés pronunció: «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad». Jeremías 32, 20 expresa: «Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy». Juan el apóstol habla en su libro acerca de señales, o sea, milagros, y nos expresa en el capítulo 2, 11, que Jesús hizo milagros en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy apreciados hermanos y oyentes, nos corresponde bendecir a nuestro Creador por su providencia, pues con ella sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas sus criaturas, y nos hace ver y entender que todo es para la manifestación de su gloria. Pues que glorificado sea nuestro Señor. Que Él les siga bendiciendo. Hasta la próxima.